Bueno gente, ¿cómo andan? No tenía pensado hacer este video, pero lógicamente es algo que se habló mucho en la semana y me parece que hay una doble vara en Independiente que me está generando muchísima molestia ya desde hace mucho tiempo, y con lo último que pasó lo vi un poco más reflejado, un poco más agrandado, ampliado. A ver, en mi propia reacción post partido con Argentinos Juniors dije que no me gustó lo que pasó con Johnny Quiñones. No me gusta que un jugador de Independiente se vaya llorando de la cancha, que me parece que es un error garrafal del técnico, y lo opino con Bascari o con cualquier entrenador, poner a un jugador y después de 45 minutos sacarlo, que habla de una pésima lectura del entrenador del partido, y que si hizo una mala lectura no tiene por qué pagar un jugador, mucho menos exponerlo, y mucho menos sabiendo que ese jugador es alguien muy resistido por la gente. Como dije, incluso en mi propia reacción hablé del asunto de Quiñones. No me gustó para nada. El ingreso de Quiñones, igual, lo mismo que dije el sábado pasado con Millán. Si vos pones a un jugador, no lo podés sacar a la hora. No lo podés sacar. Sobre todo si vos sabés que es un jugador resistido. No era Quiñones, porque Quiñones no siente la marca, no siente la presión. Es un jugador que todavía le cuesta eso. Entonces, ¿para qué lo ponés? Para exponerlo nada más. Y dije lo mismo con Millán, antes que del otro lado digan cualquier boludez. Dije lo mismo con Millán. Si al jugador lo ponés, se tiene que quedar. Se tiene que quedar. Porque lo único que haces es exponerlo. Porque le voy a ser sincero, yo no lo hubiese traído nunca a Quiñones. Pero el problema de Independiente no es Quiñones, No es Quiñones. El problema de Independiente no sabe a qué carajo jugar. Pero tampoco voy a ser tan gataflora de creer o de ponerme del lado Quiñones de la vida y de olvidar cosas que han pasado en Independiente, incluso hasta no hace mucho tiempo. Porque en este video voy a hablar de varios ejemplos de juveniles surgidos de Independiente, en los que parece que a la gente no le interesa, ni al hincha, ni al periodista, mucho menos a los entrenadores y muchísimo menos a los dirigentes de Independiente, que tendrían que cuidar como nadie el patrimonio del club. A ver, el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es justamente el de Lautaro Millán, que una semana antes de que suceda esto con Quiñones, le pasó lo mismo, con el mismo técnico, con el mismo equipo, en el mismo torneo y en el mismo mes. Porque ingresó promediando el primer tiempo para reemplazar a Saltita González y se fue promediando el segundo tiempo para modificar algo tácticamente que no sirvió de nada, porque Independiente incluso perdió o terminó empatando el partido. Un Lautaro Millán que ese partido ingresó a jugar de extremo siendo mediocampista, y un Lautaro Millán que no solamente es uno de los jugadores con mayor proyección de Independiente, sobre todo en las categorías mayores de juveniles, sino que es un jugador con presente, porque fue el 10 titular de la selección sub-20 que disputó el Alcudia y salió subcampeón, porque fue el 10 titular en la fecha FIFA de la sub-20 que Argentina jugó amistosos preparativos, en los cuales también jugó, por ejemplo, Santiago Hidalgo e hizo goles. Y nadie habla de Lautaro Millán. Y no solamente que fue sustituido en ese partido con Belgrano, sino que luego fue borrado del banco de suplentes y dejado afuera del banco de suplentes contra Argentinos Juniors, y que hoy fue convocado a la reserva de Independiente nuevamente para jugar el partido de mañana contra Defensa y Justicia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lautaro Millán no importa? ¿O Lautaro Millán tendría que subir un video llorando o una foto en blanco y negro para que al hincha de Independiente le empiece a preocupar? Porque ustedes, ¿cómo creen que puede afectar en la cabeza de un futbolista que debutó de titular, que lo hizo de muy buena manera, jugó 3 partidos consecutivos y que de la noche a la mañana lo borraron de un plumazo? Porque le tocó ir a jugar el Alcudia, a representar a Independiente en la selección argentina y a representar a la selección argentina, que incluso lo hizo bien y hasta haciendo goles. De ahí y de él nadie habla. Pero voy a poner 4 ejemplos más, juveniles de Independiente. Algunos debutaron en primera, otros no, con gran proyección, los 4 que voy a nombrar a continuación, y que uno dejó el fútbol, que otro tuvo grandes problemas mentales, o de salud mental mejor dicho, y otros 2 chicos que no la están pasando nada bien. Miren, está claro que si un futbolista no rinde, no se lo puede solamente bancar porque es chico del club,
o porque es un futbolista Independiente. Ahora, si el chico rinde y encima se lo borra de un plumazo porque a un entrenador le cae mal, sí, le cae mal personalmente, bueno, ahí es donde habría que preocuparse. Porque, insisto en lo mismo, no es nada personal con Quiñones. No es una cuestión personal, no es una cuestión racial, como dijo el impresentable de Tevez, que debiera hacerse cargo de traer un jugador que no tenía los pergaminos para jugar en Independiente, y que lógicamente el llanto de Quiñones refleja de que él mismo se da cuenta que no está a la altura de la camiseta del club más ganador de América. Ahora bien, a mí me preocupan también los chicos míos, los que salieron del club. Y los que en un futuro, si Independiente hiciera bien las cosas, podrían ser vendidos por una buena cantidad de guita e Independiente mejorar económicamente y financieramente su pasar. Voy a arrancar por el primero, por Julián Romero. Julián Romero, ¿se acuerdan? Debutó en primera el 30 de agosto del 2021. Falcioni, el técnico de Independiente, seguía Independiente a cancha vacía por la pandemia. Le ganó 3-0 a Colón, golazo de Soñora, por ejemplo. Debutó en el 2022, fue incluso titular en varios partidos e incluso titular en partidos internacionales con Domínguez. Un jugador que ha tenido un paso por selección sub-20, un jugador que ha tenido paso como sparring de la selección mayor con Scaloni de técnico y entrenando al lado de Messi. Y que cuando Monzón quedó por ese contrato que le habían firmado los moyanos a cargo de la reserva, fue borrado de la noche a la mañana de un plumazo, y que junto con varios chicos que voy a ir nombrando a lo largo del video, tuvieron que rearmar no solamente su carrera, sino su vida. Julián Romero tiene contrato hasta diciembre de este año. Julián Romero hace un año que no entrena en Independiente. Y Julián Romero estuvo desde mediados de mayo del año pasado hasta finales del año pasado entrenando junto con otro grupo de chicos apartados, no solamente el grupo de reserva, sino sin la posibilidad de tocar una pelota de fútbol. Para un futbolista lo más importante es la pelota de fútbol, es su herramienta de trabajo. Y que incluso por ir a reclamar una mejor condición laboral, el técnico de reserva, al enterarse de eso, pidió que le saquen el desayuno y los dirigentes accedieron sin poner ningún tipo de objeción. Después también está un Julián Romero que el año pasado sumó 12 citaciones, que solamente 2 veces fue titular y que incluso hasta el técnico de reserva, Pedro Damián Monzón, en un partido que ingresó, se reía por el estado físico que tenía. No estoy exagerando en nada de lo que digo. En diciembre de este año vencerá el contrato de Julián Romero y quedará libre un chico que no va a seguir jugando la pelota y que para mí tenía unas condiciones muy interesantes para analizar y para tener en cuenta, por lo menos en algún club de la primera división del fútbol argentino. Paso con otro jugador, poco nombrado, Martín González, categoría 2001, lateral derecho. Jugador que hasta mayo del año pasado era el capitán indiscutido de la reserva, que de la noche a la mañana, sin ningún tema deportivo, sin ninguna aclaración deportiva, contractual, futbolística, de rendimiento, de comportamiento, fue borrado un plumazo, al igual que Julián Romero, al igual que Santiago Ayala, al igual que Joel González, al igual que Alan Caló, al igual que Maximiliano Rolón, y puedo seguir nombrando jugadores y jugadores. Categoría 2001, lateral derecho, colgado en 2023 sin ningún motivo, como dije, era el capitán del equipo. De 15 partidos posibles tuvo 13 citaciones, 12 titularidades y una suplencia. 2 partidos se los perdió por expulsión. Se fue libre a finales del año pasado de Independiente y recayó en un equipo del Federal A, porque lógicamente ustedes del otro lado dirán, che, pero tan bueno no era si termina jugando en un equipo de Federal A. ¿Qué jugador o qué equipo va a contratar a un futbolista que está 8 meses sin entrenarse a la par de un plantel y que está 8 meses sin tocar una pelota? Ninguno. A Martín González le cagaron la carrera. Y no solamente la carrera, sino que influyeron sin ningún tipo de dudas y con conocimiento de causa en su salud mental. Paso con Ramiro Lobo, uno de los proyectos más interesantes que ha tenido Independiente, o que tenía Independiente cuando asumió esta comisión directiva. Categoría 2002, lo mandaron a préstamo a Docsud ya hace más de un año. De la noche a la mañana dejó de estar en la consideración del técnico de reserva, incluso habiendo tenido 15 citaciones, una titularidad y habiendo hecho 2 goles, uno de ellos de mitad de cancha sobre el final del partido para ganar a Belgrano en Córdoba. Debutó en la primera división de Independiente el 1 de mayo del 2022 en un empate
contra Lanús. Ese mismo día, por ejemplo, debutó el Chino Atencio con Eduardo Domínguez como técnico. Y como digo, de la noche a la mañana no quedó colgado porque tuvo la posibilidad de conseguir un club que fue Dock Sud, pero si no hubiese quedado colgado, difícilmente Ramiro Lobo vuelva a jugar en la primera Independiente, difícilmente Ramiro Lobo pueda tener una oportunidad en primera por el pésimo manejo de Independiente. A otro chico que también le jodieron un poco la carrera y del que nadie habló nada, nadie se preocupó. Y el último, el más reciente, Luciano Barros Ayala, de los mejores proyectos que Independiente tiene en el lateral derecho, un futbolista que fue muy importante el año pasado en la obtención del título de reserva, incluso siendo a veces suplente porque bajaban a Santiago Saya a jugar en esa posición. Un futbolista que empezó siendo titular este año y que por el simple hecho de caerle mal al técnico de reserva fue borrado de un plumazo y está jugando en la cuarta categoría y no va a jugar en reserva hasta que siga este técnico. Incluso este año le trajeron a un chico de la sub-20 de Chile, Simón Pinto, que debutó en el Clásico, que ya la semana pasada no jugó contra Godoy Cruz y que demostró no ser ni siquiera la mitad de Luciano Barros Ayala. Luciano Barros Ayala, partícipe del campeonato, como digo, fue convocado a la sub-15 de la selección argentina en 2019, incluso es muy conocido un video de él que se entera luego de jugar un partido en su categoría con Independiente en el River Camp, se entera y se va llorando con la madre de la emoción. Un proyecto recontra interesante para las juveniles de Independiente y que Independiente desperdicia y que seguramente se vaya libre porque los dirigentes no saben ni siquiera de su existencia. Con estos ejemplos puedo mencionar más: el de Estrato Hidalgo, el de Estrato el Chino Atencio, el de Estrato un montón de futbolistas. Incluso se puede hablar de Poza, que te puede gustar o no como futbolista, y eso es una apreciación aparte, pero si un futbolista se lesiona en Independiente, lo que correspondía era que Independiente se haga cargo de esa lesión y no que esté un mes parado a ver quién se hace cargo de la operación. Y un montón de cuestiones más. A diferencia de lo que pasó con Quiñones, que Quiñones salió por un flojo rendimiento deportivo, e insisto en lo mismo, estoy en contra de que se exponga de esa manera un futbolista. A estos chicos le estropearon la carrera o le están por estropear la carrera por un pensamiento y por una cuestión meramente personal del técnico de la reserva, Pedro Damián Monzón, que lo he dicho hasta el cansancio y lo seguiré diciendo, que no debe ser nunca más el entrenador de Independiente, ni de la reserva, ni de ninguna categoría juvenil y mucho menos de la primera división de Independiente. Los dirigentes son responsables de hacer caso omiso a lo que propone y a lo que pide Monzón, porque si no hubiese intervenido Tocali, se hubiese ido libre de Diego Tarcia, porque Tarcia no jugaba porque tenía el pelo largo en la reserva de Independiente. Entonces, a mí me gustaría, me encantaría, y creo que creceríamos mucho como club, si la preocupación válida, y que está bárbaro, del hincha de Independiente con ver llorar a Quiñones en el banco de suplentes, que insisto que no está para nada bueno, la tendríamos o la tuviésemos con todos los juveniles que salen del club, y con los destratos que sufren día a día. Por ejemplo, a los chicos de la pensión que le van a sacar la merienda para ahorrar un poco de guita. Me gustaría también que los dirigentes de Independiente den una explicación de por qué se le renovó el contrato a Monzón y por qué se le aumentó el salario en marzo, si no ha hecho nada como técnico de la reserva, si no ha potenciado a ningún chico, si no le ha dado ninguna herramienta, si no ha hecho absolutamente nada para seguir siendo el técnico de la reserva de Independiente y mucho menos para que se le aumente el sueldo. Porque el año pasado se le aumentó o se le renovó el contrato para molestarlo a Marconi que renuncie, y terminó renunciando a los 6 meses. Ahora, ¿por qué se le renueva? ¿Por qué se le permite que haga todo esto? ¿Quién se ve beneficiado con esto? ¿Independiente? No. ¿Algún dirigente? ¿El técnico de la reserva? Y tantas otras cosas que uno no puede decir porque lógicamente tiene las pruebas, pero no las pruebas legales para poder afrontar si llega alguna carta documento. Pero a mí me interesa mucho más cómo le estropean la cabeza a los chicos del club que cómo sufre un futbolista de primera que no está en condiciones de ser jugador de Independiente, y que tuvieran que dar respuestas los dirigentes y el técnico anterior de por qué lo usan y el técnico actual de por qué los pone de esa manera. Quería grabar sobre esto porque, como dije al principio del video,
Estoy cansado del gataflorismo en Independiente. Estoy cansado de que al juvenil Independiente se lo destrate, se lo forree y no pase absolutamente nada. Y que cuando se destrata o se critica, incluso, porque a veces ante una sola crítica a un futbolista profesional saltan todos como viudas a defenderlo. Millán es el claro ejemplo. Mañana va a jugar en reserva. Millán tendría que estar por lo menos en el banco de suplentes ocupando el lugar de Quiñones, ocupando el lugar de Mancuello también, que se arrastra dentro de la cancha y que dio muestras sobradas de que no está con condiciones de jugar en la primera Independiente. Pero no, vaya y pase. Gracias por estar del otro lado, me ayudan dejando su like, comentando, compartiendo el video y suscribiéndose al canal, que es totalmente gratuito. Chao.